Y bueno, hoy la presidenta dijo, los juzgará la historia, y sin duda, y además ofrece a nombre del Estado disculpas públicas. Ahí estaba Pablo Gómez, líder estudiantil del 68, fue preso político, hoy titular de la UIF, y le agradezco enormemente que nos tome la comunicación. Pablo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un Pablo, saludo a todos. el movimiento del 68 no lo podemos resumir nada más con la imagen del 2 de octubre y de la matanza de Tlatelolco, que es un rostro de sangre y de un régimen represor, porque el 2 de octubre es mucho más que eso, es la lucha de estudiantes contra la represión, una lucha que tú hiciste y que tú estuviste ahí. Sí, el movimiento 68 no es el 2 de octubre. El 2 de octubre es un momento de ese movimiento, un momento pues trágico, una represión contra la cual se luchaba, fíjate, y generó muchísimos presos políticos, porque el movimiento del 68 terminó que, con más presos políticos que los que había a su inicio. Y uno de sus principales objetivos era justamente pues liberar a los presos políticos. Entonces el régimen respondió con un mayor endurecimiento, pero hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo de disparar contra una multitud pacíficamente reunida en una plaza y metiendo a la cárcel a centenares de nuevos presos políticos. Esa fue la respuesta de Díaz Ordaz y del PRI y de todas sus apoyadores y de toda la clase política oficialista de esa época, ¿no? Pero el movimiento del 68 lo que estaba planteando era libertades democráticas. Ese era su lema y era un espléndido lema porque en realidad eso era lo que se pedía. Se pedía y Eso se se hacía, exigía. Pablo, nos cae la pausa, ojalá y puedas esperarnos un poquito a que concluya Te la pausa, espero. justo para hablar de esta Sale, democracia que exigía el movimiento sale. estudiantil del Ándale. 68 y cómo se elegían los miembros de la dirección política del movimiento. Volvemos, Pablo, ¿me la aguantas? Hasta luego, sí, claro. Muchas gracias, no se vaya. Tarde con 39 minutos, le agradezco que continúe con nosotros en Fórmula Noticias y le agradezco a Pablo Gómez que nos haya aguantado el corte. Una disculpa, Pablo Gómez nos agarró el corte, pero justo estamos hablando sobre la lucha del 2 de octubre, que el 2 de octubre no es, el movimiento estudiantil no es nada más el 2 de octubre, no solo es la matanza de Tlatelolco, sino es una lucha por la democracia. ¿Cómo, Pablo Gómez, que fuiste líder estudiantil, se elegían a los titulares dentro de los consejos estudiantiles, cómo se llevaba a cabo este proceso para designar a los miembros de la dirección política del movimiento? Porque además me parece que también los removía, ¿no, Pablo? Absolutamente. Había un sistema en el que cada escuela nombraba tres. Entonces se votaba por tres personas, pero no en planilla, sino por cada uno de los candidatos. Los tres eran los miembros del Consejo Nacional de Huelga, pero además se nombraban otros tres que fueran suplentes, sustitutos, por varias razones. Primero porque las asambleas del Consejo Nacional de Huelga eran todos los días, eran generalmente por la noche, era una tensión y un cansancio muy fuerte, y porque, bueno, pues cualquiera podía ser detenido y había que tener un suplente, ¿no? Sin duda. Entonces, y a veces algunas escuelas elegían hasta nueve, o sea, había tres, eh, tres veces tres Sí. para poder tener pues el ajuste que las circunstancias fueran determinando, ¿no? Sí, y me decías que Bueno, algunos pero los detenían. esos eran los delegados. Claro, y algunos los detenían y por eso había movimiento, pero justo te quiero preguntar, Pablo Gómez, que el movimiento del 68 se dirigió a convocar al pueblo de México.
no fue un movimiento nada más capitalino, como muchas personas piensan, sino fue en toda la República y el pueblo se identificó con los estudiantes, con sus ideales, con sus exigencias, pero Pablo no salió a la calle a defenderlos. ¿Por qué? No, la verdad es que la gente simpatizaba con el movimiento, pero no tenía las condiciones de organización, la base y pues la decisión espontánea de hacerlo. Pocos sectores organizados apoyaron al movimiento. El resto de la gente que incluso iba a ver pasar las manifestaciones y que aplaudía. Había las manifestaciones grandes se hacían de el Museo de Antropología en Chapultepec hasta el Zócalo. Y había miles y miles de personas en las aceras, acompañando al movimiento, aplaudiéndole. Pero esa gente no se organizó, no tenía condiciones de ni la libertad para poder llevar a cabo. Mira, en ese momento México era un país muy distinto al actual. Toda la prensa estaba absolutamente vendida, ¿no? Y la gente cuando pasaba, los manifestantes cuando pasábamos frente a los grandes periódicos allí en Bucareli, ¿no? En Reforma y Bucareli, empezaban a gritar prensa vendida, porque esa era una manera de hablar de la prensa, que todo el mundo lo sabía. Los noticieros radiofónicos eran muy escasos, muy elementales, no había una gran prensa de radio y televisión, era muy incipiente. Entonces, la verdad es que había un cerco, ¿no? Todo estaba muy alineado con el gobierno, todo era apoyos al gobierno, las centrales sindicales trinaban contra el movimiento estudiantil y pedían la represión, ¿no? Pedían la represión. No Pues solamente condenaban las acciones estudiantiles, sino exigían que se reprimiera. así es, y los medios, Pablo Gómez, en su mayoría callaron. Hay que decir que no todos, y a otros radiodifusores les costaron concesiones, porque la agencia AP, que era de Radio Fórmula, era de Grupo Fórmula, pues dio a conocer la noticia, se fue internacional, y Luis Echeverría le quitó concesiones a Grupo Fórmula, pero otros dijeron que era un día soleado, y otros en sus primeras planas pues publicaron todo menos lo que había pasado el 2 de octubre de No, imagínate lo que dijo 1968. Saludowski, pues Sí, una provocación sí. de los estudiantes, recibieron al ejército a tiros, unos francotiradores, y ¿qué tenía que hacer ahí el ejército? Así es, A ver, así si el es. ejército no hubiera llegado, no hubiera habido violencia. No. Pablo Pues no, Gómez, pues hubiera sido un mitin más y se acabó. muy importante lo que da a conocer hoy la presidenta, este decreto, crimen de lesa humanidad y disculpas a nombre del Estado, no solo a las víctimas y a sus familiares, sino a toda la sociedad. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Pablo Gómez, líder estudiantil del 68, fuiste preso político, hoy eres titular de la UIF y espero poder conversar contigo pronto. Gracias, un saludo afectuoso.